Ok. Mm, Ahora nos toca ver arreglos. Y por si acaso ya he subido el video a mi canal sobre arreglos y también he subido un ejercicio que de otro grupo me pidieron que lo resuelva. Y entonces si quieren verlo, ya lo dejé ahí para que lo repasen, ¿ok? Entonces, ¿qué es un arreglo? Bueno, antes que nada, eh, los arreglos se dividen en tres, ¿ok? Vectores, que también son conocidos como listas mayormente, o arreglos unidimensionales, ¿ok? Y matrices, que también son conocidos como tablas o arreglos bidimensionales. Y por último están los arreglos multidimensionales, que son arreglos un poco ya más especiales, específicos, por así decirse. No lo vamos a ver en esta materia. Lo único que vamos a ver son vectores y matrices, ¿ok? Y vamos a comenzar viendo qué son los vectores. Nosotros ya sabemos que es una variable, ¿no es cierto? Una variable es un espacio de memoria donde nosotros guardamos cualquier dato que queremos, ¿ok? Tiene un nombre y almacena datos, básicamente. Y lo utilizamos cuando necesitamos guardar alguna información que vamos a utilizar para resolver un problema. ¿Qué pasa cuando eh, el ejercicio o el problema que nos dan nos piden que leamos muchos, por ejemplo, en este caso, edades? ¿Ok? O en realidad necesitamos guardar muchos datos. Por ejemplo, en este caso quiero guardar 30 edades. ¿Ok? Entonces tendríamos que declarar las variables y asignarles el dato o la edad que queremos. Eso en Visual Basic sería, pues, sería mucho código, serían 30 líneas solo para asignarle el valor y otras 30 líneas para crear nuestra variable, ¿no es cierto?, en el encabezado. Entonces sería súper largo y además de que sería muy probable de que cometamos errores al momento de intentar usarlas, ¿no es cierto? En vez de utilizar la edad 1, puede que sin querer utilicemos la edad 2 o la edad 3 o cualquier otra variable, ¿no es cierto? Y peor si no tienen nombres que son descriptivos, ¿no es cierto? Si solo son letras o alguna otra cosa, es peor. No sería muy difícil manejarlas. Entonces, para eso existen los vectores. Cuando quieres almacenar muchos datos, que sean más de 10, porque normalmente un programa, por lo menos una función o un procedimiento máximo tendrá 10 variables, ¿ok? Y si ya necesitas más, significa que necesitas guardar muchos datos. Entonces ya podrías comenzar a utilizar vectores, ¿ok? Nosotros habíamos visto que una variable es como una caja, ¿no es cierto? Donde ponemos un dato. Y esta caja se le da un nombre también, ¿no es cierto? En este caso, esta caja se llama X y está guardando el 5. Básicamente es esta variable que está aquí, ¿ok? Un vector es un conjunto de cajas, ¿ok? Una al lado de otra. Y estas cajas también tienen nombres. ¿Cuál es la diferencia? Es que a estas cajas, las cajas del vector, no le podemos asignar el nombre que nosotros queramos, ¿ok? En una variable nosotros le podemos poner cualquier nombre que queremos. En cambio, cuando estamos hablando de vectores, en las cajas que contiene este vector, no le podemos especificar qué nombre quiero que tenga cada caja, ¿ok? Directamente sus nombres son los números y son correlativos. La primera caja es el 1, la segunda caja es el 2, la tercera caja es el 3 y así hasta el tamaño que quisiéramos, ¿ok? Un vector nosotros lo creamos con el tamaño que queremos y por lo tanto no tiene un tamaño fijo. Los vectores también tienen un nombre propio, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, mi vector se va a llamar edades. ¿Por qué? Porque es lo que quiero hacer. Quiero guardar edades en este vector, ¿no es cierto? Entonces me creo el nombre y tengo que especificar también de qué tamaño va a ser mi vector. ¿Ok? Básicamente esto es un vector. Es un conjunto de espacios donde tú puedes guardar cualquier cosa. ¿Ok? Básicamente es como variables unidas, nada más. La diferencia con una variable es que, bueno, si quisiera, digamos, tener 10 variables de edad, tendría que hacerlo así, ¿no es cierto? Un vector solo me ocuparía una línea crearlo, nada más. Y me ahorraría mucho espacio en el código, básicamente, sería mucho más fácil manejarlo. ¿Ok? Otra cosa que tienen que saber es que un vector solo puede almacenar datos de un mismo tipo. Por ejemplo, en este caso solo puede almacenar datos de tipo entero, ¿ok? No puede almacenar, digamos, en la primera posición un entero y en la segunda un decimal y en la tercera un carácter y en la cuarta
una cadena, no se puede hacer eso, ¿ok? Estaría mal, te daría error el lenguaje. Entonces, tú al momento de crear este vector, tú dices de qué tipo quieres que sean los datos que tú vas a guardar, básicamente. Entonces, esto lo que está aquí abajo estaría mal, ¿ok? No puedes guardar cualquier tipo de dato en un mismo vector. Tú especificas qué tipo de dato quieres guardar y solo ese tipo de dato puedes guardar en el vector, ¿ok? Por si acaso me estaba olvidando, cada uno de estos números, o sea, los nombres de cada caja, por así decirse, se les llama índices, ¿ok? O también se les dice posiciones, cualquiera de los dos. Entonces, cada vez que hablemos de índices o posiciones, estamos hablando de una de estas cajitas que tiene un vector, ¿ok? Si yo quiero obtener 78, entonces está en el índice 1 del vector edades, ¿no es cierto? Entonces, se le dice índice o posición, no importa. ¿Cómo se declara un vector en Visual Basic? Es muy similar a las variables, ¿no es cierto? Para declarar variables, nosotros usábamos la palabra dim, luego poníamos el nombre, y aquí está algo que no tienen las variables. Entre paréntesis aquí nosotros tenemos que poner el tamaño que quiero que tenga mi vector, ¿ok? Por ejemplo, aquí va a tener el tamaño 10, ¿no es cierto? Va a tener 10 espacios, entonces tengo que decir del 1 to 10. To significa al, ¿ok? Es como decir del 1 al 10, ¿no es cierto? Quiero que sea mi vector. Entonces estoy especificando que mi vector va a tener 10 posiciones, básicamente. Y aquí pongo después el tipo que va a ser mi vector. En este caso estoy diciendo que va a ser de tipo integer. O sea, de que solo va a guardar datos de tipo entero, básicamente. ¿Ok? Eh, Podríamos nosotros, si quisiéramos, el lenguaje nos los permite hacer esto, ¿ok? Yo podría poner del 6 al 10 y no pasa nada, no me va a salir error. Pero, ¿qué va a pasar en el vector? Que su primera posición no va a ser 1, sino va a ser 6. ¿Ok? La siguiente va a ser 7, la siguiente 8, 9 y 10, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, mi vector sería de tamaño 5, ¿no es cierto? 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pero no vamos a usarlo nunca así, porque nos puede confundir. Siempre vamos a comenzar desde el 1, mejor. Entonces aquí siempre vamos a especificar que va a ir desde el 1 hasta el tamaño que queremos, básicamente. Ok, y aquí también puede ser, no sé, puede ser una cadena de booleanos, o también puede ser una cadena de reales, que es double. Ok, puede ser de cualquier tipo que ya conocemos. En este caso es de enteros. Entonces, básicamente, esto es un vector, no hay mucha más ciencia aquí. Es un conjunto de espacios donde tú puedes guardar datos, básicamente, y lo utilizas cuando necesitas guardar muchos datos, ¿ok? En vez de utilizar variables, usas un vector, básicamente. ¿Qué más me estoy viendo aquí? Creo que nada más. Como dato curioso, tal vez, hay algunos lenguajes de programación que te permiten hacer esto, eh, este arreglo, donde tú puedes poner datos de cualquier tipo. Pero ese no es nuestro caso. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque podrías guardar cualquier cosa sin ningún tipo de restricción, pero en Visual Basic se utiliza así. Tienes que especificar el tipo y solo se van a guardar datos de ese tipo que especificas, básicamente. Ok, entonces, como nosotros vamos a utilizar este vector para guardar datos, necesitamos manipularlo, ¿ok? Necesitamos acceder a los datos del vector, también necesitamos insertarle datos al vector porque cuando nosotros declaramos un vector, o sea, cuando nosotros hacemos esta instrucción en Visual Basic, lo que pasa es de que el vector comienza así, ¿ok? Vacío, no tiene ningún dato dentro. Entonces necesitamos insertarle datos, si no, ¿para qué estamos utilizando vectores, no es cierto? Entonces tiene que haber una manera de cómo insertarle o obtener datos del vector. ¿Ok? Entonces, los vectores nos permiten hacer tres operaciones básicas. Existen muchas operaciones que se pueden hacer con vectores. Yo conozco un montón, creo que dependiendo del lenguaje, va a depender de cuántas operaciones te permiten hacer con sus vectores. ¿Ok? En este caso, Visual Basic no sé cuántas operaciones tendrá con vectores, pero hay tres básicos que tenemos que saber sí o sí para utilizar vectores. La primera operación es el insertar, ¿no es cierto? Insertar un dato dentro del vector. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que poner el nombre del vector que hemos creado, seguido de, entre paréntesis, la posición a la que le queremos poner el dato, ¿ok?
Luego ponemos el igual, la asignación y el dato, el valor que queremos guardar en esta posición de este vector, básicamente. Por ejemplo, en mi vector edades en la posición 3 quiero guardar 25. Entonces, en mi arreglo va a estar 25. Ok, aquí ya está. Se colocaría este dato. Luego lo demás estaría vacío, obviamente. Ok. Luego, la otra operación es obtener un dato. ¿Cómo hacemos eso? Pues solo ponemos el nombre del vector seguido de la posición, ¿ok? Entre paréntesis. De la posición de la cual queremos sacar el dato, básicamente. Por ejemplo, así, de mi vector edades quiero obtener lo que está en la posición 2. Y lo que obtengo de ahí lo voy a asignar a mi variable edad, ¿ok? Por si acaso, esto no es necesario, ¿ok? Lo único que se necesita para obtener un dato es esto. Edades, entre paréntesis 2, por ejemplo. ¿No es cierto? Esta variable no es necesaria. Puedes poner donde quieras esta operación. Por ejemplo, si quiero imprimir directamente un dato de mi arreglo, entonces accedo a ese dato poniendo el nombre de mi vector y su posición. Y en este caso lo estoy imprimiendo, ¿no es cierto? MSGBox, y eso hace que se imprima en pantalla. Ok, entonces aquí estoy accediendo a la posición 1 de mi vector edades. Y voy a obtener el dato de mi vector, que está en la posición 1, y eso voy a imprimir. ¿No es cierto? Entonces no es necesario siempre asignarle una variable, aunque mayormente sí lo vamos a hacer, pero no es necesario. También podría utilizarlo directamente en una condición, ¿no es cierto? Estoy preguntando si lo que hay en mi vector edades en la posición 3 es mayor a 18. ¿Ok? Y si es verdad, hace algo, y si no, no. Entonces, se puede usar donde sea conveniente, ¿no es cierto? Donde nosotros queramos prácticamente esta operación. Y la última operación básica que nos permite los vectores es modificar un dato, ¿no es cierto? Si ya existe un dato en la posición 1, por ejemplo, un dato que, por ejemplo, es 10, y ahora yo quiero que sea 15, entonces le puedo modificar. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente la operación para modificar es lo mismo que insertar. ¿Ok? Tú especificas el nombre del vector en el cual quieres modificar, la posición en la que quieres modificar y luego le pones el valor, ¿no es cierto? Que va a reemplazar al antiguo. Entonces, insertar y modificar es lo mismo. Hacen lo mismo y tienen la misma forma, básicamente. Si digamos en edades en la posición 3, como les había dicho, había 10 y después escribo esta instrucción, entonces ahora va a haber 25, ¿no es cierto? Estas son las tres operaciones básicas que te permite realizar operaciones con el vector, básicamente. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Ahorita antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver en Visual Basic operaciones con esto. Entro aquí a Visual Basic, me parece esto, ¿no es cierto? Me creo un user form aquí y me sale la ventanita. Le voy a poner un botón, ¿ok? Entro al botón y ya me crea el inicio del programa. Pero, ¿cómo habíamos dicho que se crea vectores? ¿Cómo se declara vectores? Dim como una variable normal, ¿ok? Pongo el nombre del vector, en este caso edades, por ejemplo, y luego tengo que especificar su tamaño, ¿no es cierto? ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces voy a decir desde el 1 hasta en mi ejemplo era hasta el 10, pero aquí lo vamos a hacer hasta el 6 para que sea un poquito más corto, para que no tome mucho tiempo hacer sus operaciones. Y este vector va a ser de tipo integer, ¿ok? O sea que solo va a recibir datos de tipo entero. ¿Ok? Me he equivocado, aquí es as. Listo. Así creo un vector, básicamente. Y este vector va a estar vacío. Ahora, ¿qué operación hemos visto primero? El insertar, ¿no es cierto? ¿Cómo inserto datos a mi vector? Pongo el nombre, edades, y entre paréntesis la posición a la que quiero insertarle un dato. Por ejemplo, el 2. En la posición 2 de mi vector edades lo voy a guardar 3, por ejemplo. Entonces, esto ya va a guardarme este dato en la posición 2, ¿ok? Luego, ¿qué más habíamos visto? Ah, también podría ser esto si quiero. Edades, la posición 1 esta vez. Para decir, puedo leer un dato del usuario y ponerlo en el vector. ¿Cómo se hace eso? Con el input box, ¿verdad? Merece una edad. Listo. Eso también es válido, ¿ok? Para insertar un dato al vector. Después habíamos visto la obtención, ¿no es cierto? Obtener datos del vector.
En este caso, vamos a imprimir un dato que está en el vector. Entonces, msgbox. Y aquí adentro, ¿qué quiero imprimir? Voy a imprimir lo que está en edades en la posición 2, ¿no es cierto? En la posición 2 habíamos dicho que está el dato 3. Ok, entonces si ejecuto este programa, aquí me pide una edad, no va a importar cualquier edad que le ponga, me va a dar 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo la posición 2 del vector de edades. En esa posición está el dato 3, básicamente. Y no estoy viendo lo que está en la posición 1. Entonces, si quiero ver lo que está en la posición 1, igual, msgbox, edades en la posición 1, básicamente. Imprimimos. Aquí qué edad quiero poner 50, digamos. Entonces, la primera vez va a imprimir 3, porque es lo primero que estoy imprimiendo, ¿no es cierto? Lo que está en la posición 2. Y después voy a imprimir el dato que le he mandado como usuario, 50, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va después. Imprimir lo que está en la posición 1, ¿no es cierto? Y en la posición 1 habíamos guardado el dato que hemos leído por el input box, básicamente. ¿Ok? Entonces, así funcionan estas operaciones. Y el modificar, como les he dicho, es lo mismo que el insertar, ¿no es cierto? Edades, por ejemplo, ahora quiero modificar lo que está en la posición 1. ¿Sí? Y le voy a decir, ok, que sea 9. Entonces no va a importar el dato que me manden por pantalla, por el teclado, siempre voy a imprimir 9, ¿no es cierto? En la posición 1. En la posición 2, 3. Haremos la prueba. Digamos 104. Entonces, voy a imprimir primero 3, que es la posición 2, y luego voy a imprimir 9, que es la posición 1, ¿no es cierto? Aquí he puesto 104 en la posición 1, pero aquí lo estoy modificando. ¿Ok? Estoy diciendo que ahora va a ser 9, entonces por eso imprime 9, básicamente. Y, bueno, solo sería eso. ¿Qué más me estoy olvidando? ¿Qué pasa si yo intento acceder a una posición que no existe en mi vector? Aquí yo estoy diciendo que mi vector va a tener desde la posición 1 hasta la posición 6, ¿verdad? Entonces un vector de 6 espacios, básicamente. Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 son sus índices. ¿Qué pasa si yo quiero acceder al índice 8? ¿No es cierto? Quiero guardar en el vector edades en la posición 8. Quiero guardar el 9. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Aquí no importa lo que ponga. Me sale un error. Dice subíndice fuera del intervalo. ¿A qué se refiere eso? Que estoy intentando ingresar a un índice que está fuera del intervalo, como lo dice. Mi intervalo es del 1 al 6, ¿no es cierto? Y aquí estoy intentando ingresar al 8. Eso está fuera de mi intervalo. Entonces te sale un error. ¿Qué pasa si a mi arreglo, bueno, ahora le voy a poner una posición válida, en el 3, por ejemplo, ahí no debería haber problema. ¿Qué pasa si a mi vector yo le quiero insertar un tipo de dato que no es el que he especificado? Que aquí le especifiqué entero, ¿no es cierto? Y le quiero poner hola. Esto no es un entero, es una cadena. Vamos a ver. Me sale un error. No coinciden los tipos, ¿no es cierto? No coinciden, ¿por qué? Porque estoy intentando guardar una cadena donde debería guardar un entero. Entonces, por eso no coincide y me sale error. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Aquí tendría que ser un entero. Después, los decimales creo que sí, no causa error si guardo. Vamos a hacer la prueba. Eh, a ver, creo que no causa error. No causa error. Pero ¿qué pasa? Cuando yo intento guardar un decimal donde debería ir un entero, vamos a imprimir la posición 3 en este caso. Esto lo voy a borrar. Vamos a imprimir lo que estoy guardando en 3, ¿no es cierto? Mi vector edades solo recibe enteros, pero aquí estoy intentando asignar un real, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Aquí no importa, o sí, no me acuerdo qué impreso. Sí, ¿no es cierto? Me sale solo la parte entera, ¿ok? Me está imprimiendo solo el 6. ¿Qué pasa si, a ver, cambiaría esto si yo le pongo 6,72? Creo que ahora me va a dar 7. Vamos a hacer la prueba. Aquí no importa, me da 7. Sí, prácticamente si pones un real donde debería ir un entero, el real lo vuelve en entero, o sea, lo redondea, ¿ok? Y se vuelve en entero, básicamente. Eso. ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos?
Básicamente estos son vectores, no hay mucha más ciencia. Es como utilizar variables, ¿no es cierto? Solo que con la diferencia de una variable es que aquí tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí especificas la posición de un vector, básicamente. Ah, ¿qué nos tocaría ver ahora? Ya, antes de que pasemos a lo siguiente, un vector, como les he dicho, es como una lista, ¿no es cierto? Por eso también se le llama listas, ¿no es cierto? Es una secuencia de cajitas, de espacios. Eso significa que normalmente nosotros vamos a necesitar recorrer todo el vector, o sea, todas sus posiciones, ¿ok? Vamos a tener que ir primero en el uno, luego al 2, luego al 3, así hasta el último, ¿ok? Tenemos que recorrer todo el vector, ya sea para llenarlo de datos, porque inicialmente, como les dije, es vacío el vector, o ya sea para obtener datos, ¿no es cierto? Ya sea para mostrar los datos que tiene el vector o para cualquier otra cosa. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vamos a necesitar recorrer todo el vector, todas sus posiciones y ver qué es lo que tienen, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Prácticamente lo que nosotros vamos a hacer es, aquí existe un punterito, ¿ok? Que te indica en qué posición estás actualmente. Obviamente siempre comienza en uno, ¿ok? Aquí en la posición uno hacemos lo que queramos, insertamos un dato, modificamos o vemos el dato, obtenemos, luego pasamos al 2, ¿no es cierto? Lo mismo, aquí podemos hacer lo que queramos en esta posición. Luego pasamos al 3, luego al 4, luego al 5 y así hasta la última posición. Entonces, si se dan cuenta, estamos yendo de uno en uno, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, para esto, para recorrer todo un vector, nosotros lo que necesitamos es un ciclo for, ¿ok? Un para. Ahorita les voy a mostrar cómo se utiliza. Para recorrer, nos creamos un for, ¿no es cierto? Se crea así. Mi puntero se va a llamar i, que va a comenzar en el 1, ¿ok? Este i representa el puntero que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? La flechita que iba posición por posición. Y obviamente siempre comienza en 1. Y le digo que va a ir hasta su última posición de mi vector. En este caso, la última posición del vector es el 6, ¿no es cierto? Y luego le digo que va a ir de 1 en 1, ¿no es cierto? De 1 en 1 va a ir. Y luego, de una vez voy a poner el final de mi for. Ese es su final. Entonces, ¿qué va a venir aquí adentro del for? Pues básicamente lo que yo quiero hacer en cada posición del vector, básicamente. Esto va a ir, ¿cómo va a funcionar esto? Y va a obtener el valor desde el 1 hasta el 6, ¿no es cierto? Cada vez que vuelva a su encabezado, el i aumenta en 1, ¿ok? Entonces, primero va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4. Entonces, básicamente va a simular ir de posición en posición, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, voy a recorrer un vector para llenarle de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por cada posición que recorra, tengo que insertarle un dato. En este caso, voy a insertar un dato que el usuario me va a dar. ¿Ok? Entonces digo, edades en la posición I va a ser igual a lo que me da el usuario, input box. ¿Ok? Y aquí le voy a decir, ingrese una edad. Entonces, solo con estas tres líneas ya vamos a recorrer todo el vector para llenarlo de datos, básicamente. Datos que el usuario nos va a dar. Entonces, y como les había dicho, primero va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así hasta el 6. Luego del 6 va a volver al encabezado y va a ser 7. Como 7 es mayor a 6, ya no va a hacer nada, se va a ir directamente al final. ¿No es cierto? Ya no va a entrar otra vez a intentar añadirle más datos al vector. ¿Ok? Entonces, básicamente así podemos recorrer un vector. Si quieren, podemos hacer la prueba. Entonces, como mi vector es de tamaño 6, significa que me va a pedir 6 edades, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me pide 6 edades y eso los ha guardado en mi vector. ¿Ok? Ahorita no hace nada más mi programa, solo le he dicho que lea las edades y los inserte en mi vector. Ahora, ¿cómo lo podemos ver mi vector? Igual, con un ciclo for. Para ver mi vector, necesito recorrer todos los espacios y mostrar todos sus datos, ¿no es cierto? Cada dato que está en cada posición tengo que mostrar para ver qué datos tiene mi vector. Entonces, igual, tengo que hacer un ciclo for, que va a ser igual a i igual a 1. Bueno, ya no va a ser i, mejor j, ¿no es cierto? Para no repetir la variable. Va a ir hasta el 6, obviamente, porque mi arreglo de tamaño 6 y va a ir de 1 en 1. Ok, y aquí también le pongo de una vez el next j.
Ok, ¿qué hago aquí adentro? Si quiero mostrar un vector, entonces lo voy a imprimir, ¿no es cierto? Como imprimo MSGBox. ¿Y qué voy a imprimir? Edades en la posición J, ¿no es cierto? Mi J va a ir desde el 1 hasta el 6. Entonces, cada vez que aumente el 1, voy a hacer esto. Imprimir edades en la posición J, básicamente. Entonces, esto ya me debería mostrar lo que voy a poner en mi vector. Hagamos la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, me va a mostrar la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no es cierto? En ese orden, en el mismo orden que yo he insertado los datos. Voy a insertar cualquier dato. ¿Ok? Entonces me va a mostrar todos los datos que he insertado en mi vector, ¿no es cierto? En el mismo orden. ¿Ok? Entonces, así yo recorro un vector con un ciclo for. ¿Ok? Esto ya depende de lo que quieres hacer. En este caso yo quería llenar mi vector, entonces leo datos, ¿no es cierto? Aquí yo quería mostrar mi vector, entonces muestro datos. También aquí, si quiero, puedo llenar todo mi vector con un dato específico. Por ejemplo, quiero que todo mi vector tenga el dato 10. Entonces, si ejecuto, ya no me va a pedir datos, ¿no es cierto? Directamente ya va a comenzar a imprimir 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿no es cierto? Todo mi vector está lleno de 10. ¿Ok? Ahora, si queremos mostrar un vector, como hemos visto, tendríamos que imprimirlo siempre, ¿no es cierto? Por cada posición, imprimirlo, ¿no es cierto? Y mostrar, 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 mostrar. Y nos saldría esto tantas veces como espacios tenga el vector, ¿no es cierto? Hay una forma más, ¿cómo les digo? Mucho mejor de hacer hay una forma mucho mejor de mostrar un arreglo, más elegante, por así decirse. De que se puede hacer como lo estoy haciendo hasta ahora, se puede, no hay ningún problema. Pero hay una mejor forma de hacerlo. En este cuadro de herramientas, a la hora de hacer su formulario, nosotros normalmente utilizamos el botón, ¿no es cierto? También tenemos otro elemento que se llama cuadro de lista, ¿ok? Que es este. Aquí dice cuadro de lista. Esto lo arrastramos a nuestra ventana. O vamos acá. Y lo voy a poner más grande. Entonces, en este cuadro yo voy a poder mostrar mi arreglo, ¿ok? ¿Cómo lo voy a mostrar? Si se fijan, cuando yo le hago clic a esta ventana, a este cuadradito blanco, aquí me sale su nombre, ¿ok? Y se llama listbox1 en este caso, ¿ok? Se llama listbox1. Entonces, para añadir cosas dentro de este listbox1, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar esto porque ya no lo voy a necesitar. Voy a llamarlo por su nombre, listbox1, ¿ok? Ahí está. Y después pongo un punto, ¿ok? Este punto es como decirle, vas a hacer esto. Es como decirle, haz esto. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Añadir ítem. Este listbox tiene esta función que se llama addItem, que añade un ítem a sí mismo, ¿ok? Y después pones paréntesis, y dentro de los paréntesis tú pones lo que quieres que se añada al listbox, ¿ok? Por ejemplo, en este caso yo quiero que se añada todo mi vector, ¿no es cierto? Entonces voy a poner edades en la posición J, ¿no es cierto? Porque mi J va a ir desde el 1 hasta el 6. Entonces vamos a ver qué pasa. En este caso, mi vector de edades va a estar lleno de dieces, ¿no es cierto? Entonces se va a mostrar en el listbox solo 10. Vamos a ver. Entonces se muestra 6 veces 10, ¿no es cierto? Estoy mostrando cada elemento de cada posición de mi vector, básicamente. Y hay una, a ver, para que lo vean mejor, voy a volver a lo que estaba antes. Input box. Y haremos la prueba. Entonces aquí ya va a mostrar los datos que yo le vaya a poner a mi listbox, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner primero 63, después 10, luego 22, 5, 96, 102, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estoy mostrando mi vector, ¿ok? De esta manera tú puedes ver mucho mejor qué datos están en tu vector, incluso puedes ver en qué posición, ¿no es cierto? Obviamente el primero es la primera posición, el segundo, el 10 en este caso es la segunda posición, ¿no es cierto? El índice 2. Entonces, de esta manera es mucho mejor mostrar un vector que solo ponerle msgbox y por cada posición imprimirle, ¿no es cierto? Como estaba haciendo hace rato. Esto vamos a utilizar desde ahora para mostrar vectores. Cada vez que necesitamos mostrar los datos de los vectores, vamos a utilizar el listbox. Y ya no vamos a utilizar el msgbox, ¿ok? El msgbox solo vamos a mostrar cuando queremos mostrar en pantalla solo un dato, por ejemplo, una variable, ¿no es cierto? O un mensaje. Entonces, msgbox solo vamos a utilizar para eso. Y desde ahora, para mostrar vectores, vamos a utilizar el listbox, ¿ok?
También si quieren, ustedes le pueden cambiar aquí el nombre, ¿no es cierto? Aquí dice user form 1 y si, digamos, yo le puedo poner Juan, digamos que se llame. Ok, puede llamarse cualquier cosa. Si se llama Juan, entonces aquí adentro también le tengo que cambiar, ¿no es cierto? Listbox ya no existe. Ahora él se llama Juan, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir a Juan, añadite un ítem. Ok, entonces ahora sí va a funcionar, ¿cierto? Aquí algo pasó. Creo que he escrito mal el nombre aquí. Un ratito. Juan, ¿no? Qué raro. ¿Por qué no me corre? Dame un ratito. No, no sé por qué está mal. Ah, ya sé por qué. ¿Qué pasa? Le he dicho que se va a llamar Juan, ¿qué cosa? Si se fijan, está seleccionada toda mi ventana, ¿ok? Entonces, a mi ventana yo le he dicho que se va a llamar Juan. Eso no es lo que yo quiero. Este se llamaba user form nomás, user form 1. ¿Ok? Entonces, para renombrar una cosa tienes que seleccionarla, ¿ok? Aquí en este caso yo he seleccionado mal, he seleccionado toda la ventana. Lo que yo quiero cambiarle el nombre solo es esto, ¿no es cierto? Listbox. Entonces, aquí ya me sale Listbox, ¿no es cierto? Aquí ya lo puedo cambiar de nombre. Juan, ¿ok? Y ahora debería estar bien. Vamos a ejecutarlo. Entonces sí me funciona, ¿no es cierto? Y aquí estoy llamando a Juan, básicamente. Hace rato me equivoqué. ¿Ok? Si, digamos, vuelvo a poner como estaba hace rato, listbox. Listbox 1 me va a decir que no existe, ¿no es cierto? Porque mi listbox ya no se llama listbox, se llama Juan. Vamos a hacer la prueba. Al parecer está corriendo. Así, se requiere un objeto. Eso es porque, como les he dicho, no existe este listbox 1, ¿ok? Ahora se llama Juan. Pero, por si acaso, la dicen cuando hace prácticas o en el examen, siempre utilicen el nombre original, ¿ok? El que les genera automáticamente el listbox, ¿ok? Porque si le ponen un nombre cualquiera como yo lo estoy poniendo, no va a entender la listen, ¿ok? Entonces siempre utilicen listbox 1, listbox 2, ¿ok? Si utilizan dos listas, entonces este va a ser el listbox 1 y este va a ser el listbox 2, ¿ok? Si se fijan, me he creado otra listita aquí. Este es listbox 2 y este es el listbox 1, ¿ok? Entonces, en sus exámenes utilizan solo estos nombres, no hay ningún problema. Yo solo le cambié de nombre, cosa de que entiendan qué es un listbox, ¿ok? ¿A qué se refería? Listbox 1. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos, todo claro. ¿Alguna duda? Mm, ¿Qué más? Hemos visto cómo recorrer una lista, cómo insertar datos, cómo modificar, cómo obtener datos. Por si acaso, algo que podría hacer aquí. O sea, aquí estoy utilizando dos ciclos for para iterar dos veces mi lista, ¿no es cierto? Una vez para leer el dato e insertarlo dentro de mi vector y otro para mostrarlo, ¿no es cierto? Eso no significa que es necesario que se haga así, ¿ok? Yo aquí puedo ahorrarme código, puedo borrar esto. Ok, primero voy a copiar esto y esto me puedo borrar, ¿ok? Y puedo aprovechar este ciclo for, tanto para insertar datos como también para mostrarlos. ¿Ok? Entonces aquí puedo poner este código. Obviamente aquí ya no es J, es I. Entonces estoy aprovechando mi ciclo for para dos cosas, ¿no es cierto? Puedo hacer varias cosas con un ciclo for. ¿Ok? Entonces esto va a dar el mismo resultado. Entonces me va a servir normal. Entonces aquí estoy aprovechando. Normalmente siempre se aprovecha los fors, ¿ok? No creas un for solo para leer y otro solo para insertar datos y otro solo para recorrer. O sea, hay que intentar aprovechar lo máximo posible. ¿Ok? ¿Qué más? Nada más me estoy olvidando. Creo que podemos continuar en la positiva.
Ahora, ¿para qué utilizamos vectores? Un rato. Ya. O sea, ¿por qué es necesario aprender vectores? Bueno, una causa era para guardar muchos datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué necesitamos guardar muchos datos? ¿En qué nos ayuda el vector a guardar muchos datos? El vector sirve para mil cosas. Existen infinidad de cosas que se puede hacer con un vector, ¿ok? Se puede programar solo con vectores, sin utilizar variables. Pero ese no es el objetivo, ¿no es cierto? Es aprender a usar en el momento que se necesite y no siempre. Entonces, en nuestro caso, en la materia, ¿para qué vamos a utilizar un vector? Vamos a utilizar un vector primero que nada para buscar un dato que hemos guardado, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a guardar datos en un vector y quiero buscar el 54. Entonces, en este caso está en mi posición, bueno, aquí está mal, que estar aquí, ¿ok? Entonces está en mi posición 5. Entonces tengo que decir, puedo devolver un verdad o falso, ¿no es cierto? Si existe o no existe este número en mi vector. O también podría dar como resultado el índice en donde existe, ¿no es cierto? Y si no existe, devuelvo índice cero, que no significa nada porque el vector no tiene índice cero. Entonces, para buscar un dato puedo devolver cualquier tipo de resultado, ¿ok? ¿Y cómo se busca un dato en un vector? Entonces voy igualito, tengo que recorrer todo el vector. Bueno, en realidad no todo, dependiendo de dónde está el dato que quiero buscar. ¿Ok? Por ejemplo, voy a comenzar en la posición 1 y voy a preguntar, ¿en la posición 1 está el 54? No. ¿En la posición 2 está el 54? No. ¿En la posición 3? Tampoco. ¿En la posición 4? Tampoco. ¿En la 5 está? Sí. Entonces, ahí tengo que parar el recorrido del vector, ¿ok? Ya no es necesario que vaya al 6, ¿no es cierto? Porque ya he encontrado el 54 en la posición 5. Entonces no es necesario seguir recorriendo todo el vector. Imagínense que mi vector tiene 1000 posiciones, que puede haber un vector de 1000 posiciones, y que mi dato esté, como en este caso, en la posición 5. Entonces, si dejo que recorra todo mi vector, voy a encontrar en la posición 5 el dato que estoy buscando y todavía va a ir a recorrer los 900 no sé cuántos espacios que todavía tiene el vector por recorrer. Y no es necesario, ¿no es cierto? Porque yo ya he encontrado el 54, ya no es necesario que vaya a recorrer todo el vector. Entonces, en este caso vamos a recorrer el vector, como ya les había dicho antes, siempre vamos a recorrer vectores, pero esta vez parcialmente, no por completo. ¿Ok? En este caso solo vamos a ir hasta cierto índice, hasta el 5, y no hasta el 6, que es su último, como lo estábamos haciendo hace rato, ¿no es cierto? En Visual Basic. Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual se hace con un ciclo repetitivo. El ciclo for es un ciclo repetitivo, pero tú utilizas un ciclo for cuando sabes cuántas veces vas a repetir algo, ¿no es cierto? Estábamos utilizando un ciclo for en Visual Basic. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabíamos cuántas veces íbamos a recorrer, ¿no es cierto? Íbamos a recorrer en este caso 6 veces. En este caso, no vamos a recorrer todo el vector si no es necesario. Si es necesario, por ejemplo, si el 54 está en la última posición, ahí sí vamos a tener que recorrer todo el vector. Pero van a haber casos donde no vamos a necesitar recorrer todo el vector. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar en este caso? Tenemos que utilizar la otra estructura repetitiva que conocemos, que es el while, el mientras. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir, como no sabemos cuántas veces tenemos que repetir, entonces por eso utilizamos el while. No sabemos cuántas veces, pero sí sabemos hasta cuándo vamos a repetir. Vamos a repetir hasta que encontremos este valor que nos han dado, ¿no es cierto? En este caso 54. Entonces, utilizamos el while, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Esto lo borro, ya lo necesito. Me voy a quedar con el mismo vector y comienzo. Primero voy a leer el dato que quiero buscar. O mejor lo estableceremos. N va a ser igual a 54, ¿no es cierto? Igual que mi ejemplo. Digo, mientras edades en la posición I, que es mi puntero, ¿no es cierto? Este punterito que está abajo es el puntero I. Entonces, mientras edades en la posición I sea distinto de N, ¿no es cierto? Mientras sea distinto de 55, 54, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir recorriendo mi vector, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en la posición 1. Entonces, y aquí tiene que comenzar en 1, ¿ok? Va a comenzar en 1 y si edades en la posición 1 no es igual a 54, entonces tengo que irme a la siguiente posición, ¿ok? ¿Cómo hago eso? I va a ser igual a I más 1, ¿no es cierto? Al principio era 1, ahora va a ser 2, básicamente. Y el final. ¿Estoy olvidando algo? Creo que no.
Sí, está bien. Entonces, aquí en el while voy a ir recorriendo todo el vector hasta que sea edades en la posición y sea igual a n, ¿no es cierto? Cuando sea igual a n, esta condición ya no se va a cumplir. Por lo tanto, voy a dejar de recorrer mi vector y me voy a ir al final, ¿ok? Y aquí ya puedo dar un resultado cualquiera. Por ejemplo, voy a devolver la posición en la que está el dato, ¿ok? Por ejemplo, sería si, no, aquí tendríamos que hacer, voy a crear una variable booleana, ¿ok? Que me diga si lo he encontrado o no lo he encontrado. Entonces voy a poner encontrado va a ser igual, inicialmente va a ser falso, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hemos comenzado a buscar, no lo he encontrado. Y aquí, bueno, aquí tengo que preguntar, encontrado sea igual a falso. O sea, mientras esta variable sea falsa, voy a entrar a su cuerpo, ¿no es cierto? Y aquí voy a preguntar si edades en la posición i es igual a n, entonces, ¿qué voy a hacer? Si edades en la posición i es igual a n, significa que ya lo he encontrado. Entonces, encontrado será igual a true, ¿no es cierto? Es verdad, ya lo he encontrado. Y si no, va a seguir siendo falso. ¿Ok? Va a seguir siendo falso. Aquí es el end if. Básicamente, esto es un poco más acá y ya. Y luego de todo esto voy a aumentar en 1 mi i, ¿no es cierto? Ahora, entonces estoy diciendo, mientras no lo encuentre, voy a seguir buscándolo prácticamente. ¿Ok? Y luego tendría que devolver, bueno, voy a imprimir en box mi resultado, que está en encontrado, ¿no es cierto? Aquí me va a decir si lo he encontrado o no. ¿Ok? Pero aquí falta algo, ¿ok? Este código está mal. ¿Ok? Supongamos que no me he percatado del error. Vamos a ver qué hace. ¿Ok? Todavía no les voy a decir cuál es el error para que se den cuenta cuál es. Antes me estoy olvidando algo. Edades no lo estoy. Edades está vacío, ¿no es cierto? En ningún momento estoy llenando el vector edades. Entonces, aquí lo voy a llenar. Edades, vamos a usar el mismo ejemplo que aquí está. Edades en la posición 1 va a ser igual a 36. Después, edades en la posición 2 va a ser igual a 10. Edades en la posición 3, 41. Posición 4, 9. 5 igual a 54. Fracción a 6, creo que era, no me acuerdo, 78. Ok, entonces ahí estoy llenando mi vector manualmente, por así decirse, ¿no? Estoy poniendo yo mismo los datos en el código. Ok, entonces se supone que tiene que encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? El dato. O sea, se supone que el resultado debería ser verdad, que lo ha encontrado, ¿no es cierto? Porque 54 está en la posición 5. ¿No es cierto? Vamos a ver. Aquí me falta poner encontrado para falso. Y básicamente ya está. Volvemos. Y verdadero, ¿no es cierto? Me da verdad. ¿Ok? Entonces hasta aquí no hay nada. No se ha notado el error. ¿Qué pasa si el dato no existe? Por ejemplo, 55. 54 no existe en este vector, ¿no es cierto? Entonces me debería devolver falso. Vamos a hacer la prueba. Pues aquí ya me sale un error y me dice subíndice fuera del intervalo. Si recuerdan, nosotros ya hemos visto este error, ¿no es cierto? Este error sale cuando nosotros intentamos acceder a un índice que no tiene este vector, ¿ok? Entonces, pero aquí no estoy intentando acceder a un índice que no es correcto. Pero bueno, si hacemos la prueba, si depuramos, este realmente es muy importante. Aquí vamos a hacer paso por paso, ¿ok? Lo que está haciendo el algoritmo.
Vamos a guardar en la posición 1.36, en la posición 2.10, en la posición 3.41 y así. Llenamos el vector. N va a ser igual a 4, y va a ser igual a 1, encontrado va a ser igual a falso. Ah, algo más igual, me he olvidado, ahorita me acabo de dar cuenta. Ahorita les digo que me he olvidado. Y pregunto, mientras encontrado sea igual a falso, al inicio sí va a ser verdad, ¿no es cierto? Porque lo he declarado aquí arribita falso, entonces va a entrar. ¿No es cierto? Entonces va a decir, edades en la posición I, ahorita I es 1, ¿no es cierto? Aquí puedo ver. I es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué hay en edades en I? En 1, 36. ¿Es igual a N? No, entonces se va a ir directamente aquí. ¿Ok? Entonces voy a ir al L, va a decir encontrado falso. Y va a aumentar en 1 al I. Ahora sería 2. ¿Edades en la posición 2 es igual a N? No, ¿no es cierto? Entonces va a irse al otro cuerpo. ¿Edades en la posición 3 es igual a N? No, entonces sería el otro. ¿Edades en la posición 4 es igual a N? No, entonces sería el otro. ¿Edades en la posición 5 creo que llevamos? Podemos ver aquí. Sí, 5. ¿Es igual a N? No, entonces else, ¿no es cierto? ¿Edades en la posición 6 es igual a 54? No, ¿no es cierto? Entonces será else. Aumentamos en 1. Entonces, y ahorita es 7. ¿Ok? Estamos intentando exceder. Ahora, si se dan cuenta ahorita, ¿encontrado es igual a falso? Sí. Aquí intentamos acceder a un índice que no existe. Edades en la posición 7 es igual a n, y aquí me va a saltar el error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la posición 7 no existe, ¿no es cierto? En este vector. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esto? Tenemos que controlar algo más. Tenemos que controlar que nuestro i no se salga del intervalo. ¿Ok? Entonces decimos, aparte de controlar de que encontrado sea igual a falso, y además, y tiene que ser menor o igual a 6, ¿no es cierto? Porque si es mayor a 6, ya no saldríamos del vector. Entonces, en este caso, ya no se tendría que salir a buscar un índice que no existe. ¿Ok? Algo más que me estaba olvidando era algo básico, declararme las variables que he utilizado. Eso siempre pasa. Más el i integer encontrado. I encontrado. Más boolean. Más. Y encontrado nada más, creo. Está bien. Vamos a ver si ahora funciona. Ahora ya no me debería dar el error, ¿no es cierto? Ahora me debería decir que no existe 54 dentro de este vector. O sea, falso. Entonces la prueba, falso, ¿cierto? Y ahora ya no nos da el error. Entonces, básicamente, en el while estamos controlando de que mientras no hemos encontrado el número que estamos buscando, y mientras i sea menor o igual a 6, hacemos esto, ¿no es cierto? Que esto es buscar prácticamente el número, seguir buscando. Y cuando ya hemos encontrado, o i ya es mayor que 6, entonces ya no lo buscamos más. Significa que o esta condición ya no se cumple, o esta condición ya no se cumple, y directamente se saltaría todo esto y se iría al final, ¿no es cierto? E imprimiría el resultado, básicamente. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? También si quisiera, en vez de devolver el resultado verdad o falso, puedo devolver el índice donde he encontrado, como ya les dije. Entonces, aquí lo que tendría que añadirle es crearme otra variable. ¿Ok? Una posición. Variable posición. Al inicio, bueno, no es necesario creármelo aquí, en realidad. Puedo creármelo directamente aquí. Posición va a ser igual al i. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando lo hayamos encontrado, o sea, cuando esta condición se cumple, entra este cuerpo, ¿verdad? Decimos que encontrado es igual a true. Y de paso vamos a decir que posición va a ser igual a i. ¿Ok? Aunque creo que no es necesario. No es necesario en realidad. No es necesario crear una variable. Lo único que tendríamos que hacer es mostrar el i, ¿no es cierto? Porque el i va a ir aumentando de uno en uno hasta que lo hayamos encontrado, ¿no es cierto? Y es verdad. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dejar aquí 54. Creo que va a haber un error, pero en este caso nos da un error, sí. Eso es porque
Sí, está mal. Tenemos que hacer lo que estaba haciendo nomás. Es necesario. Voy a crear la variable posición, que va a ser igual a i, y listo. Y luego mostramos aquí posición. ¿Ok? Entonces, en esta variable posición, voy a guardar el i en el que he encontrado el número que estoy buscando. ¿No es cierto? Cuando encuentro el número que estoy buscando, entra este cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en mi variable posición, voy a guardar el i en el que he encontrado este número, básicamente. Y luego, cuando termine de hacer todo este proceso, entonces voy a imprimir esta variable posición. Vamos a hacer la prueba, debería funcionar. 5, ¿no es cierto? Y el n era 54 y 54 está en el 5, ¿no es cierto? Si pongo, digamos, 10, ¿no es cierto? Está en la posición 2, entonces me debería devolver 2. ¿Ok? Pero ahora sí, ya me acuerdo de que me estaba olvidando. ¿Qué pasa si intento buscar un dato que no existe? Por ejemplo, el 6. Entonces, en este caso, me va a devolver vacío. Ah, está bien. No sé por qué, pero... Ah, ya, si me va a devolver vacío, ¿por qué? Porque nunca hemos entrado a este cuerpo, ¿no es cierto? Nunca hemos encontrado el número. Nunca hemos encontrado el número, entonces nunca ha entrado aquí. Por lo tanto, va a ser mejor a que devuelva vacío, prefiero que devuelva un número. En este caso le voy a decir que devuelva un cero, ¿ok? Entonces aquí arriba voy a poner posiciones igual a cero, ¿ok? Entonces, si nunca entro a este cuerpo, significa que nunca lo he encontrado. Entonces va a devolver cero. Nunca se ha modificado esta variable. Hacemos la prueba. Cero, ahí está. Y cuando encuentro algo, vamos a ver los 54, la posición 5, básicamente. Ok, ahora esto ya lo podemos mejorar. Por ejemplo, yo quiero que mi vector se llene con datos que me dé el usuario. Entonces, como hace rato, for y va a comenzar en 1 hasta el 6, de 1 en 1. ¿Ok? Y aquí adentro voy a ir insertando los datos a mi vector. Edades en la posición y va a ser igual a input box. ¿Ok? Y next. ¿Qué más puedo mejorar? También puedo pedirle al usuario el número que quiero buscar, ¿no es cierto? Igual sería un input box, ingrese la edad a buscar, básicamente. Entonces aquí ya puedo poner los datos que yo quiero a mi vector y el número que quiero buscar. Sí, creo que no hay ningún problema más. Vamos a la prueba. Por ejemplo, no sé, 30, 22, 41, 55, 87 y 69. Yes. Algo está mal. No me está haciendo esto. Ah, ya, sí, claro, me he equivocado yo al ingresar los datos. A ver, vamos a hacer otra vez. Es que me han salido los input box para llenar el vector. Por ejemplo, ahorita, ¿no es cierto? Dice ingresa edad, 10, 12, 30, 41, 22 y hoy 32. Y aquí ya me sale el otro input box, ¿no es cierto? Que me dice ingrese la edad a buscar. Y ahora no me acuerdo qué datos he ingresado, creo que 22 había, ¿no es cierto? Y me dice que está en la posición 5. Ok, está bien. Entonces así sería esto. De esta manera podemos buscar un dato dentro de un vector. ¿Ok? Nosotros igual podríamos mostrar el vector aquí en los listbox. Haríamos eso. Aquí solo sería añadirle una filita. List box 1 punto data item y le añado los ítems, ¿no es cierto? Edades en la posición I. ¿Listo? Entonces aquí se va a mostrar el vector que yo voy a insertarle. 9, ahí está. Entonces, si se fijan aquí atrás, se ha ido insertando, ¿no es cierto? Todo lo que le iba metiendo al vector. Y aquí ya puedo buscar un dato que aquí los puedo ver. Por ejemplo, 52 me va a decir que va a estar en la posición 3. Ahí está. ¿Ok? Así se busca los datos en un vector, básicamente. Si se dan cuenta, para recorrer el vector hemos utilizado un while, ¿no es cierto? Que este while nos permite recorrer parcialmente nuestro vector. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Hay dudas?
Mm, Después nos faltaría otro para menor. Pero quiero hacer algo más. No, pasaremos de una vez a esto. No tenemos mucho tiempo ya. Entonces, aparte de buscar un dato en un vector, lo que nosotros también podremos hacer es ordenar un vector, ¿ok? Como les dije, ponerlo de mayor a menor. Esto obviamente solo funciona con números, ¿no es cierto? Eh, También funciona con cadenas, ¿ok? Porque dentro de una computadora las cadenas en realidad son números. Entonces la computadora los va a ordenar las cadenas respecto a esos números, ¿no es cierto? Una cadena es un conjunto de caracteres. Entonces es como que ordenamos palabras, básicamente. Se puede, pero no es normal ordenar palabras, ¿no es cierto? Más que nada se ordenan números, ¿no es cierto? De mayor a menor. Entonces, normalmente vamos a estar ordenando eso, números, ¿ok? Y para ordenar números existen muchos algoritmos que ya existen, ¿ok? Nosotros sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos a seguir, ¿no es cierto? Hay muchos matemáticos que ya han creado algoritmos para hacer un ordenamiento rápido, ¿ok? Hay varias formas de ordenar un vector. Y yo les voy a enseñar, bueno, existe el algoritmo de ordenamiento por selección, otro es el algoritmo por inserción, y otro se llama el método burbuja, ¿ok? Es otro tipo de forma de ordenar un vector. Existen muchos más, creo que por lo menos yo he debido ver en mi vida unas 30 maneras de ordenar un vector, ¿ok? Pero no nos vamos a enfocar en solo en más que uno, ¿ok? Les voy a enseñar el más fácil para que así no se complique la vida. Y ese es el por selección, ¿ok? ¿Cómo ordenas un vector por selección? Digamos este vector no está ordenado, obviamente, y yo lo quiero ordenar de menor a mayor. ¿Qué hago? Agarro todo el vector, todo, y digo, ok, en su primera posición voy a poner el menor de todos los elementos que están en este vector. Ok, entonces en este caso aquí debería estar el 9, ¿no es cierto? ¿Cómo coloco? No es nada más ver, nosotros que tenemos ojos podemos ver y ponerlo, ¿no es cierto? Pero la computadora no. La computadora tiene que ir revisando uno por uno para ver cuál es el menor, porque no tiene visión panorámica, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer para encontrar el menor? Va a crearse dos punteros, A y B, ¿ok? A va a estar en la primera posición y B va a estar en la segunda. Y va a preguntar, ¿B es menor que A? O sea, 10 es menor que 36. En este caso sí. Entonces los va a intercalar, ¿ok? Donde estaba el 36 va a estar 10 y donde estaba el 10 va a estar 36, básicamente. Luego, ¿qué hacemos? Agarramos otra vez todo el vector y decimos que B recorra una posición, ¿ok? Y A siempre se va a quedar en la primera posición. ¿Ok? El único que se va a mover va a ser B. Y preguntamos, ¿B es menor a 41 es menor a 10? En este caso no. Entonces no hacemos nada y recorremos el vector B. ¿Ok? Ahora preguntamos, ¿B es menor que A otra vez? Y en este caso sí, ¿no es cierto? 9 es menor que 10. Entonces reemplazamos, los intercalamos, ¿no es cierto? Ahora 9 va a estar en donde estaba 10 y 10 va a estar donde estaba 9, ¿no es cierto? Y continuamos. Recorremos una posición del vector B y volvemos a preguntar, ¿B es menor que A? ¿54 es menor que 9? No. Entonces no hacemos nada, recorremos vector B. Volvemos a preguntar, ¿78 es menor que 9? No, entonces no hacemos nada. Y ahí, como es la última posición, ahí quedaría. ¿Ok? Obviamente no está ordenado, pero tenemos que seguir repitiendo este proceso. ¿Ok? ¿Cómo repetimos? Ya tenemos el menor de los números en la primera posición. Entonces, ahorita ya no nos interesa ni el 9 ni la primera posición. Nos interesa lo demás, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí pintado de verde es lo que nos interesa. Esto ya no, porque ya está en su lugar. El menor está en la primera posición. Ahora solo nos interesan las demás posiciones y los demás números. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Puntero A en la primera posición de esta parte del vector, obviamente, no de todo el vector. Y puntero B en la segunda posición, ¿ok? Y volvemos a hacer lo mismo. Preguntamos, ¿B es menor que A? No, entonces recorremos B, ¿ok? Entonces, básicamente haríamos eso y nos daría como resultado, después de haber hecho todo esto, el procedimiento de ir recorriendo B, B, B y ir preguntando, ¿no es cierto? En este caso, B hubiera recorrido al 10, hubiéramos preguntado, ¿no? ¿10 es menor que 36? Sí, hubiéramos intercalado.
10 se viene aquí, 36 aquí. Continuamos. 54 es menor que 10, no. 78 es menor que 10, no. Entonces quedaría de esta manera. ¿Ok? Este es el resultado después de haber hecho todo este proceso en este pedazo de vector. ¿Ok? Entonces así quedaría después de que B haya recorrido todas las posiciones. Ahora tenemos nuestros dos menores números en las dos primeras posiciones. Entonces ya no nos interesan esos. Ahora los que nos interesan solo son estos, ¿no es cierto? Y volvemos a hacer lo mismo. Puntero A en la primera posición, o sea, en 41, y puntero B en el 36. Volvemos a preguntar, ¿no es cierto? Uno por uno hasta que B llegue al final. El resultado sería este, ¿no es cierto? Solo intercalaríamos estos dos. ¿Ok? Ya tenemos las tres posiciones hechas, nos faltan las últimas tres. ¿No es cierto? Aquí hacemos lo mismo, en este caso no cambia nada, quedaría así. Luego hacemos en los dos últimos. En este caso igual no pasa nada, no cambia nada, entonces tendríamos el vector resultante de esto, ¿no es cierto? Después de haber, cuando ya estamos en las dos últimas posiciones, verificando, ¿no es cierto? Aquí eran ya las dos últimas posiciones. Ya no vale la pena revisar solo una posición, ¿no es cierto? No tendría sentido comparar solo una posición. Entonces, cuando hayamos llegado a este estado, cuando ya solo estemos verificando las dos últimas posiciones, esa sería la última vez que verificamos. Y después el vector resultado de esa verificación ya sería el vector ordenado. ¿Ok? Si se fijan, aquí ya está el vector ordenado. ¿No es cierto? Y esto, si quieren, lo pueden hacer la prueba con cualquier otro número. Siempre lo va a ordenar. ¿Ok? Y si quieren, bueno, lo vamos a hacer en Visual Basic en realidad. Y vamos a verificar que va a ordenar cualquier tipo de vector. ¿Ok? Pero antes, ¿qué estamos haciendo? Primero que nada, B está recorriendo casi todo el arreglo, ¿no es cierto? B está recorriendo desde una posición más de A, siempre. ¿No es cierto? En este caso, A estaba en la posición 1 y B está en la posición 2. Entonces va a recorrer todo. Y a medida que va recorriendo, va a ir preguntando, ¿no es cierto? Este es mayor, este es mayor, este es mayor, entonces va preguntando. ¿Ok? Luego de haber hecho con todo el arreglo, le toca hacer solo con este pedazo, ¿no es cierto? Entonces, igual, debe volver a recorrer casi todo el arreglo, va a estar en la posición más 1 de A, ¿no es cierto? Siempre. Ahora A está en la posición 2, entonces A más 1 va a ser 3, ¿no es cierto? En la posición 3. Aquí también A va a comenzar en 3, entonces B va a comenzar en 4. Aquí A va a comenzar en 5, entonces B va a comenzar en 6. ¿Ok? Entonces B siempre va a comenzar en A más 1. ¿Ok? Y prácticamente A, si se dan cuenta, va recorriendo todo el vector, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no todo, solo va a recorrer hasta la penúltima posición, ¿no es cierto? A aquí va a estar en la primera, aquí va a estar en la segunda, aquí va a estar en la tercera, cuarta, quinta, y ya no va a valer la pena que esté en la sexta, ¿no es cierto? Perdón, como ya habíamos visto, ya no es necesario que esté en la sexta, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vas a necesitar dos fors, ¿no es cierto? Uno para el B, que va a comenzar a iterar desde A más 1, y otro for para el A, que va a comenzar desde el 1 hasta la penúltima posición. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Ahora vamos a irnos a Visual Basic. No voy a hacer otro archivo. Por si acaso, si quieren guardar esto y quieren hacer otro, entonces vuelven a tocar este botón nomás y se crean otro, ¿no es cierto? Aquí dice User Form 2 y aquí está el User Form 1. ¿Ok? User Form 2 y User Form 1. Aquí vamos a hacer, a ver, voy a crear un listbox para mostrar mi vector, que es el que voy a ordenar. Voy a crear un botón que va a ser el que va a ordenar. Aquí voy a poner el nombre mejor. Ordenar vector. Ahí está. ¿Listo? Y ahora doble clic en el botón y aquí ya tendríamos que hacer nuestro algoritmo de ordenamiento. ¿Ok? Habíamos dicho que vamos a utilizar un for para el vector, para el puntero A, ¿no es cierto? Que va a recorrer hasta la penúltima posición y otro para el B. Entonces, for A va a comenzar siempre en 1 y va a ir hasta una posición en menos del tamaño. ¿Ok? Por ejemplo, si mi arreglo va a ser de tamaño 6, como hace rato, en este caso lo voy a llamar números, pero números desde el 1 hasta, perdón, hasta el 6, así integer, ¿no es cierto? Entonces, si mi vector va a ser de tamaño 6, entonces el A solo va a ir hasta el 5, ¿ok? Y de cuánto en cuánto, obviamente de 1 en 1, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner una vez el final, next A, ¿ok?
Y luego necesito otro for dentro de este A. ¿Por qué? Porque por cada posición que avanza A, B tiene que recorrer todo, ¿no es cierto? A avanza una posición, entonces B tiene que volver a recorrer todo, ¿no es cierto? Aquí comienza en 1 y B recorre todo. Aquí comienza en 2, B vuelve a recorrer todo. Aquí comienza en 3, B vuelve a recorrer en todo. Entonces, por cada vez que A recorra una posición, B tiene que recorrer todo lo que le sobra del vector. Entonces digo, for B va a ser igual a, ¿qué hemos dicho? A más 1, siempre, ¿no es cierto? Aquí A vale 1, aquí B va a ser 2. Aquí A vale 2, entonces aquí 3. Entonces por eso B siempre va a valer A más 1. ¿Hasta dónde va a ir? El B sí va a ir siempre hasta el final, ¿no es cierto? B siempre va a ir hasta el final. El A no, el A va a ir hasta el penúltimo y ahí se queda. Entonces va a ir hasta el 6. ¿De cuánto en cuánto? Perdón. De 1 en 1, básicamente. Ok, entonces aquí adentro, next B, ok. Aquí adentro ya tengo que hacer la comparación, tengo que preguntar, ¿ok? Pregunto, si, ¿cómo era? Si B es menor que A, entonces cambiamos, ¿no es cierto? Si B, bueno, en realidad esto está mal, ¿no es cierto? Si B es menor que A, entonces hacemos algo, ¿no es cierto? Esto está mal, ¿por qué? Porque estoy aquí, B es el índice y A también es el índice, ¿no es cierto? B y A están refiriéndose a los numeritos que están debajo de cada vector, o sea, estos números, ¿no es cierto? Y yo no necesito comparar estos números, lo que necesito comparar son los datos que están dentro de las posiciones de estos números. Entonces, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner números en la posición B es menor que números en la posición A. Ah, estoy equivocado. A. Esto se cumple, entonces tengo que intercalar, ¿no es cierto? Si se acuerdan ustedes, habíamos visto que para intercalar dos números en dos variables, tenía que crearme una variable auxiliar, ¿no es cierto? ¿Dónde habíamos visto eso? Creo que en la resolución de una práctica, no lo tengo en la diapositiva. Pero básicamente me creaba una variable aux, donde guardaba lo que estaba en la variable, en la primera variable donde iba a intercambiar el valor. En este caso, números en la posición B, ¿ok? Luego decía números en la posición B va a ser igual a números en la posición A. Y números en la posición A va a ser igual a aux, básicamente. Entonces, estas tres líneas intercambian de valor a lo que está en números en la posición B y a lo que está en números en la posición A. ¿Ok? Básicamente hacen este intercambio, ¿no es cierto? Básicamente. Y aux guarda temporalmente el dato, ¿no es cierto? Porque si yo haría directamente esto, que estaría mal, que tal vez es lo que ustedes estaban pensando o algunos, ¿no es cierto? Con esas dos líneas nosotros pensaríamos que ya se intercalan, ¿no es cierto?, los datos. Lo que está en A se va hacia B y lo que está en B se va hacia A. Pero en realidad no. ¿Por qué? Porque lo que estaba en números A se pierde, ¿ok? Porque estoy en esta posición asignándole lo que está en números B, ¿ok? Entonces en números B está el original, el dato original, y en números A está la copia de números B. Entonces perdemos el dato que está aquí guardado en esta posición de este vector. Entonces, por eso nosotros nos creamos una variable auxiliar, ¿ok? Para poder guardar lo que está, en este caso, en números B al auxiliar y no se pierda. Estoy pasando ya. Números A y aquí números en A va a ser igual a aux, ¿ok? Es como un triángulo lo que se pasa en los datos. ¿Listo? Aquí sería end if. Más, aquí intercalo. Que nos estoy olvidando. A ver, haremos la prueba hasta aquí. Creo que no estoy olvidando nada, pero si me olvido algo, clarito será, el programa me lo va a decir. Me creo las variables, int b, integer, int a, integer. Lo que podemos hacer es
para que sea más interesante este programa, me falta el aux, im aux, las integer. Ok, lo que vamos a hacer es que el usuario nos dé los datos que quiere que tenga el vector. Entonces, para eso un for, y va a ser igual a 1, 2, 6, step 1. Aquí lleno el vector, voy a decir números en la posición y va a ser igual a input box. Listo, ingrese un número. Y eso vamos a mostrar en nuestro list box, ¿ok? Ahorita no tengo el list box. Bueno, sí tengo uno. Voy a crear dos, ¿ok? En uno voy a tener el vector original y aquí voy a tener el ordenado. Entonces, no, estoy mal, aquí está. Ya, aquí estaba, listbox.addItem, ya. No, estoy mal. Este no es. Aquí está. Listbox1.addItem, ¿no es cierto? En el listbox1 voy a tener el vector que el usuario me va a dar los datos, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner números en la posición I, básicamente. Y aquí, next, I. ¿Okay? Luego voy a ordenar. Creo que no se olvidó nada. Ya veremos. Y al último voy a mostrar mi vector ordenado. Entonces, por j es igual a 1 hasta el 6, el 1. ¿Okay? Y en listbox2, listbox2.addItem. ¿No es cierto? Este ya es mi otro, esta lista de aquí, ¿no es cierto? Listbox2. Entonces, no voy a equivocar. Ya. Entonces aquí vamos a decir números en la posición J que se añada. Y listo. Next J. ¿Okay? Vamos a hacer la prueba. Según yo no me estoy olvidando nada, pero veremos. Vamos a ordenar este vector, ¿no es cierto? Vamos a hacer la prueba con este. 36 es el primero. 10. 31. 9. 54 y 78. Esto aquí se están agregando en este listbox. 9, 10, 36, 41, 54, 78. Entonces está bien, me está ordenando bien. Ok, aquí está el ordenado y aquí está el que he ingresado. Ok, vamos a hacer la prueba otro, con cualquier otro número. Solo que aquí, ahora sí va a dar, no va a dar un error, pero no va a salir como nosotros queremos. Si se fijan, si inserto un nuevo dato, por ejemplo 9, inserta debajo de mi anterior vector, ¿no es cierto? Y yo ya no voy a volver a utilizar este vector. Quiero que me inserte uno nuevo. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que yo apriete el botón, se va a llamar a todo este procedimiento, ¿verdad? Cada vez que yo hago clic en el botón, se llama a esto. Entonces, cada vez que yo apriete este botón, también voy a limpiar mi listbox, ¿ok? Listbox 1. Limpiar me refiero a borrar los datos que ya están ahí. Punto. Para borrar los datos de un listbox, tienen que poner esto. Here, ¿ok? Y nada más. Eso creo que ya estaría. Por si acaso el listbox 2 igual lo voy a borrar. Lo voy a limpiar en realidad. En español es limpiar. Y ya, creo. Veremos. Le vamos a dar, a ver, un 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y me lo ordena, ¿no es cierto? De menor a mayor. Si vuelvo a apretar el botón, me lo limpia, está bien. No sé, le voy a poner todos los datos iguales, a ver qué hace. Y no hace nada, básicamente lo deja así. Entonces, si se ordena un vector por el método de selección, ¿ok? Existen más métodos, más algoritmos que ordenan arreglos, pero este es el más fácil, el más entendible. Hay otros que son un poquito más complicados de entender, para eso ya deberían saber mucho de programación. Hay otros que igual son fáciles, por ejemplo, los que les mostré aquí arriba.
Inserción es fácil, burbuja también no es muy difícil de entender. Es más, la Listen creo que igual les enseña burbuja, no estoy seguro. Pero el más fácil para mí es el de selección, ¿ok? Que les acabo de enseñar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Qué pasa si yo quisiera ordenar en vez de menor a mayor, de mayor a menor? Entonces lo que tendría que hacer es, en vez de preguntar si este es menor que este, es preguntar, ¿este es mayor que este? Y así me voy a asegurar de que siempre en la primera posición esté el mayor de todos. ¿Ok? ¿Cómo hago? ¿Qué cambio tengo que hacer aquí para Visual Basic para que pase eso? En un rato tengo que hacer esto. Para que me ordene de mayor a menor, lo único que tengo que cambiar es este símbolo que está aquí cuando preguntas, ¿no es cierto? Cuando haces la pregunta para intercalar, aquí tienes que cambiar, en vez de decir menor, tienes que poner mayor. Y haremos la prueba. Por ejemplo, yo le voy a poner de menor a mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me lo pone de mayor a menor, ¿no es cierto? Si pongo otro número, entonces aquí me lo ordena de mayor a menor, prácticamente. Y ahora algo que podemos hacer la prueba, no sé qué va a salir. Podemos ordenar cadenas. No sé qué va a salir, la verdad. En todo caso, mi cadena números, bueno, mi vector números ya no va a recibir enteros, ¿no es cierto? Va a recibir cadenas en realidad. Después, el A y el B tienen que seguir siendo enteros porque son los índices. El AUX tiene que ser una cadena porque aquí estoy utilizando este AUX para intercambiar los valores. A ver, haremos la prueba. Cadenas, ¿no es cierto? Hola. ¿Qué? ¿No? Ahí está. No tiene sentido su orden, ¿no es cierto? No lo ordena de manera alfabética. ¿Ok? ¿O sí? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ah, sí, lo está ordenando de manera alfabética, pero de mayor a menor, ¿no es cierto? Desde abajo hacia arriba. Y si le cambiamos, lo ordena al revés. O sea, desde el A hasta el B. Otra vez. Hola. ¿Qué? No. A ver, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T. Ah, sí, está bien. Te lo ordena de manera alfabética. Tal vez yo creo que sí podría servir para algún tipo de problema esto, ¿no? Pero normalmente no se utiliza mucho. Lo que pasa es que en muchos lenguajes de programación no te lo ordena así de manera alfabética. Como les había dicho, las cadenas dentro de la computadora se representan con números. ¿Ok? Y que sea de manera alfabética no significa que por dentro los números estén ordenados. Entonces hay lenguajes de programación que en vez de ordenarte por las letras, te ordena por los números que estas letras representan dentro de la computadora. Entonces te sale cualquier cosa. Es por eso que no se utiliza mucho ordenamiento de cadenas. Más que nada, como les he dicho, números. Y reales también se puede ordenar. Y eso, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que sería eso todo por hoy. Si no...